Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Ahí pueden escuchar todos nuestros programas. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Agradecemos también a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde, en el marco de las negociaciones climáticas de la COP28 que mañana llegan a su fin, hablaremos de la cuestión del cambio climático, sus prospectos y sus perspectivas con énfasis en el Ecuador. Para ello nos acompañan Melissa Moreano, investigadora, docente e integrante del colectivo de Geografía Crítica, y Antonio Malo, investigador, docente universitario e integrante de La Colmena. Porque la política no es karma sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Para arrancar, quisiéramos situar algunas ideas que hemos preparado junto al equipo de producción del programa en torno a esta temática. 2023 se ha posicionado ya como el año más caluroso de los últimos 173 años, es decir, que se tiene registro, ¿no? El presente año ha batido múltiples récords de naturaleza climática. Por primera vez en la historia, varios días consecutivos sobrepasaron valores de 2 grados centígrados por encima de la temperatura promedio de la era preindustrial. La temperatura media de los océanos también registró niveles récord, generando preocupación en el mundo de la ciencia, no solo por las consecuencias potenciales para los ecosistemas marítimos, sino porque aquello puede ser un signo del agotamiento de la capacidad de absorción marítima de los excedentes de temperatura generados por el calentamiento global. Todo esto se tradujo en catástrofes inéditas alrededor del mundo. La inundación de la ciudad de Derna, en Libia, que costó la vida de más de 11.000 personas. Incendios forestales en Canadá que obligaron al desalojo de más de 15.000 personas en Nueva Escocia. El huracán Otis, que destruyó 7.000 hectáreas de edificaciones en la ciudad de Acapulco, son apenas algunos ejemplos. Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, resumió la situación con una alarmante frase. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Esto lo dijo durante la Asamblea General del organismo en el mes de septiembre. Dicho pronunciamiento hacía eco de las palabras de los científicos y científicas del Panel Internacional para el Cambio Climático, que en su último informe declaró que la generación nacida en 2020 experimentará 7 veces más episodios de calor extremo que los nacidos en 1960, el doble de incendios forestales y sequías y casi el triple de inundaciones y malas cosechas. Esta dramática situación contrasta con el poco compromiso internacional de los países que más han contribuido a configurar la crisis climática. El gobierno de Biden ha firmado el proyecto Willow, que busca extraer del subsuelo de Alaska 180.000 barriles de petróleo al día. De manera paralela, Gran Bretaña aprobó nuevos proyectos de perforación petrolera en el Mar del Norte y en medio del brutal genocidio contra el pueblo palestino, el Estado de Israel firma millonarios contratos para la explotación de gas natural frente a las costas de Gaza. Más decepcionantes prometen ser los resultados de la COP28, la conferencia de las partes firmantes del Acuerdo de París, que en el marco del Convenio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático prometía multiplicar esfuerzos para no cruzar el 1.5 de aumento en la temperatura global promedio respecto a la era preindustrial. Los resultados en cuanto a medidas de compensación para los países más afectados por parte de los directos responsables resultan ínfimos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la cumbre, ponen todo su esfuerzo en evitar compromisos explícitos orientados a la superación gradual en el uso de combustibles fósiles. ¿Cómo se explica esta inercia de los poderes políticos nacionales y transnacionales frente a esta problemática? ¿Qué significa el cambio climático para la vida cotidiana de las y los ciudadanos promedio de un país como el Ecuador? ¿Qué representa esta problemática para el país en el mediano plazo? ¿Por qué sigue siendo un tema marginal dentro de la agenda pública a nivel nacional e internacional? Estos y otros son algunos de los interrogantes que intentaremos resolver el día de hoy con nuestros invitados. Y bueno, para arrancar la discusión, aunque todavía no los tenemos en pantalla, pero entiendo que ya, ahora los vemos. Bienvenidos. Gracias, Antonio, por estar aquí. En breve también estará Mel con nosotros en la pantalla, al menos.
Bueno, decíamos, la cuestión del cambio climático sigue siendo un tema de discusión marginal para la opinión pública, así como para la agenda política de nuestros países. Esto pese a que el más reciente informe del IPCC declara a la región como altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático. ¿Qué significará en el mediano plazo este fenómeno para la vida diaria de las personas en un país como el nuestro, aquí en Ecuador? ¿Por qué se habla tan poco de esta cuestión? Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes allá. Saludos a la Meli, que yo sí le veo y que me encanta compartir este Tenemos un espacio con problema de ella. audio. ¿Puedes volver a hablar, Antonio? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí te Gracias. escuchamos. Sí. Nada, decía que bueno, es un gusto estar aquí. Es muy lindo. Buenas noches con todas y con todos. Decía también que es un gusto compartir este espacio con Melissa, que no nos hemos visto hace mucho tiempo, pero el cariño está ahí siempre. Y nada, bueno, para responder la pregunta es que es impredecible. Simplemente es una pregunta que no tiene respuesta, porque los procesos sistémicos que vive el planeta Tierra son muy complejos. Y si este año nos ha dado una lección a nivel global, es que todos los modelos de predicción de qué puede pasar con el cambio climático han fracasado, porque este año se excedió ya el 1,5, los 1,5 grados de subida de la temperatura promedio, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este 1,5 es un 1,5 en promedio a nivel global, pero hay zonas donde sube mucho más. Se estima que en la Antártida, por ejemplo, la temperatura subirá en promedio entre 6 y 8 grados. Igualmente en las zonas montañosas como los Himalayas o los Andes. Ahora, ¿en qué se puede traducir directamente? Por un lado, bueno, lo que estamos viendo ya en el Ecuador, una pérdida más acelerada de la nieve, ¿no? De la nieve de las montañas, y esto se traduce básicamente en escasez de agua, directamente, ¿no? En escasez de agua en el campo, en las ciudades, agua para el riego, para la producción. Y por supuesto también se traduce en cambio en los regímenes de lluvias, ¿no? Y llueve más de una sola, tenemos periodos más largos sin llover, y esto se traduce, por supuesto, en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque tenemos menos agua, es más difícil cultivar, más difícil sembrar, todo es impredecible, ¿no? Ahora bien, también hay que tener en cuenta un elemento fundamental, ¿no? Y es que son específicamente en el caso del agua, los usos del agua. En mi trabajo doctoral, que ya es antiguo, ya es del 2015, encontré que si bien en ¿cómo explicarlo más? Quienes nos dedicamos a la investigación a veces nos cuesta poner en simple, ¿no? Nos encanta la jerga compleja y difícil y nos olvidamos de la gente. A ver, generalmente ¿a quién le culpan cuando hay escasez de agua? A la gente de a pie, ¿no? Estás consumiendo mucho, te estás bañando, estás haciendo no sé qué, estás haciendo no sé cuánto, lavas demasiado largo los platos, en fin, ¿no? Consumimos demasiada agua. Pero cuando tú te pones a ver las cifras en el Ecuador, el consumo se focaliza y el exceso de consumo se focaliza en el sector industrial, en las ciudades que tienen industria, en el sector agroindustrial, en el sector industrial y en el sector agroindustrial, ¿sí? Al hablar de sector agroindustrial no me refiero a las economías campesinas de subsistencia, me refiero a las grandes productoras de productos de exportación, de banano, de camarón, en el caso de la alimentación, producción de pollos, de cerdos, en fin, ¿no? Y, por ejemplo, en mi tesis encontré que la economía campesina, la agricultura familiar, es 4 veces más eficiente, utiliza 4 veces mejor el agua que la agroindustria. Ok, importantísimo. Entonces el tema va por ahí, ¿no? Un poco el impacto directo sería la escasez de agua, por ejemplo, y esto se traduce en una afectación directa a la vida cotidiana de la gente, pero sobre todo a la gente que menos tiene,
porque la política económica del país y cómo se maneja el sector productivo en el país favorece generalmente a los grandes capitales en perjuicio de la gente de a pie y de los pequeños productores. Creo que es fundamental esto que sitúas, ¿no? Todos somos afectados, pero no todos somos afectados de manera equitativa, por así decirlo. Exactamente. Siempre hay grupos que, los más vulnerables además, viven estas consecuencias de manera desproporcionada. Melissa, bienvenida. Quisiera hacerte la misma pregunta con la que arrancábamos con Antonio. ¿Cómo se vive la cuestión del cambio climático en la vida cotidiana de los y las ecuatorianas? ¿Por qué es este un tema del que parecemos no hablar lo suficiente? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Te escuchamos. Sí. Allá. Sí, también contenta de estar aquí con el Antonio, intercambiando impresiones. Digamos que aparte de lo que ha dicho el Antonio, el tema del cambio climático en nuestra zona es gravísimo, en tanto somos un país que no tiene una cultura de gestión del riesgo, además, ¿no? Todas las previsiones, digamos, de los efectos del cambio climático global a nivel local son harto conocidos, ¿no? Vamos a tener una frecuencia mayor de eventos extremos, que es lo que se sabe, que es inundaciones, sequías, por otro lado, deslizamientos como el que tuvimos en Quito ya hace algunos años. Una cosa muy importante es que se alteran el patrón de los regímenes de los ríos de tierras bajas en el Ecuador tienen un patrón de inundación periódico, ¿no? de las orillas, digamos, es un funcionamiento normal de los ríos. Esto ya no se puede predecir desde hace algún tiempo. Compañeras amazónicas, por ejemplo, ya reportan, ¿no? alteración en los ciclos productivos de productos del bosque como la chonta, como el chontacuro, de la guayusa, digamos, ¿no? Alteraciones en los ciclos productivos que tienen que ver con esta alteración de los regímenes climáticos locales y de la alteración, claro, de la disponibilidad de agua, de humedad, etcétera, etcétera. No se sabe que muchas especies van a alterar sus rangos de distribución en los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces, una alteración, digamos que es difícil de prever exactamente, ¿no? El IPCC maneja siempre escenarios de cambio frente a la política pública. Entonces te dice, si haces esto, probablemente el cambio es este. Si haces lo otro, el cambio va a ser más grave o menos grave. Pero en general es un impacto fuerte en nuestros países, ¿no? Eso se discute en las cumbres globales siempre, que los más afectados por el cambio climático somos los países que menos hemos contribuido a él. Y dentro de esa población, por supuesto, la más vulnerable, mujeres, pueblos indígenas, afro, población vulnerable, población empobrecida, ¿no? ¿Y por qué no se habla? Yo estaba pensando también, yo creo que tiene que ver, bueno, con eso, ¿no? Primero esta idea de que no vivimos con el riesgo también, ¿no? Somos un país que, a pesar de lo que estamos contando, hay una noción de que hay mucha agua, por ejemplo, que es difícil, que es distinto al Perú, ¿no? En Perú hay mucha conciencia de que el retroceso glaciar va a impactar en la disponibilidad del agua. En Ecuador siempre ha habido esta idea de que hay mucha agua, por un lado, como una noción así como de abundancia, ¿no? Pero por otro lado también es porque la gente vive en la supervivencia, ¿no? Estamos ahorita en un contexto además de inseguridad, de desempleo, de que parecen las urgencias llamadas sociales las más importantes. Y se mira poco, digamos, a este aspecto socioecológico y cuando se le presta atención es cuando hay justamente un desastre mal llamado natural, ¿no? Es de origen social. Y ahí es cuando todos nos ponemos a hablar de nuevo de eso, de que hay que tener una cultura de gestión del riesgo, de que la culpa la tienen los agroindustriales, etcétera, etcétera. Pero creo que es esta sensación de permanente supervivencia y de priorización de los problemas que se perciben como sociales y más urgentes, ¿no? Frente a este que parece ser una cosa un poco más lejana todavía. Por ahí me animaría a responder. Muchas gracias, Melissa, por tus respuestas. Precisamente estos factores que reducen la atención que habitualmente le prestamos a este problema de la crisis climática y la crisis ambiental en general hacen también que la institucionalidad internacional a cargo
de precisamente estos problemas resulten poco conocidas para la opinión pública. Por esto es que muchas veces no sabemos qué es el Acuerdo de París, qué son las COP, cuáles son los resultados que esta institucionalidad ha tenido hasta ahora. Antonio, cuéntanos un poco de qué se trata esta institucionalidad y cuáles son desde tu perspectiva los logros que se han obtenido a partir precisamente de sus actividades. Bueno, a ver, es una pregunta compleja, ¿no? Es una pregunta compleja, pero comienzo por los logros. Creo que muy pocos, la verdad. La institucionalidad, todo se remonta, digamos así, a 1992, cuando en esta convención internacional de Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Río, se firman distintos convenios. Uno de ellos era el Convenio Marco de Lucha contra el Cambio Climático. Y en estos convenios, entre los acuerdos, estaba tener unas reuniones anuales, o bianuales, dependiendo, en realidad ahora son casi cada año, que se llaman COP, que se llaman conferencias de las partes, ¿no? Donde todos los países que han firmado y han ratificado estos convenios se reúnen para discutir, evaluar cómo van las cosas y definir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? En ese contexto se marcó el protocolo de Kioto. El gran logro del protocolo de Kioto fue mercantilizar la producción de CO2, lo que significó, aterrizando en nuestro país, por ejemplo, el fracaso de la iniciativa Yasuní-ITT, ¿no? Cuando se trató de convertir a la propuesta de Yasuní-ITT en bonos certificados Yasuní, ¿no? Que se compraban y se vendían en el mercado. Y una vez que terminó el protocolo de Kioto, se firmó el Acuerdo de París, ¿no? Que reemplazaba el protocolo de Kioto, y la idea de este acuerdo era que a nivel internacional se decide que se van a tomar todas las medidas para que la temperatura promedio del planeta Tierra suba comparativamente con el promedio de temperatura de los niveles preindustriales un máximo de 1,5 grados, ¿no? Repito, este año se decía que fracasó porque, por ejemplo, este año se considera el año más cálido me parece que es los últimos 200.000 años o alguna cosa de estas. Es una brutalidad. Por supuesto, este año es un año particular porque ha habido fenómeno del Niño y otra serie de elementos más. Pero efectivamente parece ser que la retroalimentación del calentamiento global se está funcionando muchísimo más rápido que en años de lo que se esperaba, y los procesos están siendo muchísimo más rápido. Entonces esto urge medidas mucho más drásticas y mucho más potentes por parte de la institucionalidad global. Pero la institucionalidad global está cooptada por la industria petrolera y está cooptada por la industria de armas, que también depende directamente del petróleo, y está cooptada por la industria de extracción de minerales, ¿no? Que también depende directamente del petróleo. Porque el problema de fondo es un problema sistémico, ¿sí? Siempre digo que el petróleo es la sangre del capitalismo, ¿no? Entonces, mientras estemos en un sistema capitalista, en un modelo de relaciones basados en la economía de mercado y atrás de la economía de mercado en el capitalismo, no va a haber solución al cambio climático y no se van a tomar las medidas del cambio climático, porque el capitalismo necesita del petróleo para existir, así como la extracción de minerales. Veía un artículo el año pasado que estimaba que más o menos el 82% de la extracción minera a nivel global en la actualidad se dedica fundamentalmente o se dirige fundamentalmente a la producción de equipos para las energías limpias y las energías renovables. Entonces, el problema de fondo no se está atacando, el problema de fondo es el altísimo consumo energético que tiene el planeta Tierra. Pero nos dicen que ese consumo energético es para la gente, y esto es falso. Es energía que se consume para producir dinero, para crear riqueza falsa. Y ese es el problema de fondo. Estamos desperdiciando la energía, cambiando energía por dinero para que unas pocas élites del planeta sigan acumulando y acumulando y acumulando, mientras las grandes mayorías del planeta Tierra se siguen empobreciendo. Y como decía la Melissa, sobre todo los grupos más vulnerables, ¿no?
los grupos más sensibles y los grupos más vulnerables y los grupos marginados históricamente. Muchas gracias, Antonio, por esa visión panorámica de lo que estamos viendo en términos institucionales y cómo se relaciona un poco con la cuestión de las soluciones. Desde Facebook nos hacen una pregunta. Ariofrio Quirós pregunta si estamos viviendo una crisis ambiental. Esa sería parte de las preguntas que quisiéramos hacerte, Melissa, pero quisiéramos también que profundizara sobre la cuestión de las soluciones que se proponen, porque en los escenarios internacionales muchas veces se habla de una enorme cantidad de posibles soluciones para el cambio climático, entre las que se incluyen, por ejemplo, la venta de bonos de carbono, como estaba señalando Antonio, y otro conjunto de tecnologías que pasan desde la transición energética hacia vehículos eléctricos hasta la captura de carbono, bueno, y la geoingeniería, etcétera. Pues no tenemos tanto tiempo antes del corte al que tendremos que ir en unos 4 minutos y medio más o menos, pero si pudieras darnos una panorámica, responder la pregunta de nuestro oyente y también hacer una panorámica de la cuestión de las soluciones propuestas. Todo eso. ¿Estamos viviendo una crisis ambiental? Sí, estamos viviendo una crisis ambiental. Y me gusta decirle socioecológica, ¿no? No es una crisis ambiental, es una crisis socioecológica del sistema social y ecológico en su conjunto. Hay que empezar a verle así, porque si no siempre estamos viendo seguridad por un lado, impuestos por un lado, inundaciones por otro, sequías por otro. Entonces hay que integrar. Y luego las soluciones, a ver, súper rápidamente, yo más bien planteo que las COP han sido muy exitosas. Han sido muy exitosas en el sentido de que son cumbres de negocios, ¿no? Las COP ya hace mucho que dejaron de ser unos espacios para resolver el problema del cambio climático. Eso se resuelve en otro lado, se resuelve a nivel local, lo resuelven los gobiernos locales, lo resuelven las comunidades, lo resuelven los campesinos. Pero a nivel global, la COP es una cumbre de negocios, como dice el Toño, es un espacio en donde van las empresas, está cooptado, ¿no? Ahorita salió el reporte de que hubo más de 2.600 lobistas de combustibles fósiles dentro de la COP. Cada año se crece geométricamente la presencia de lobistas de los combustibles fósiles, hay gente de las farmacéuticas, hay gente de las mineras, cada vez hay más. Ustedes en la COP tienes grandes stands, ¿no? de empresas, cada vez hay más presencia de energía renovable y las soluciones que se plantean son en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos negocio de la crisis climática? ¿Cómo sacamos rentabilidad de esto? ¿Cómo seguimos con el status quo? ¿Cómo seguimos cambiando sin cambiar nada? Y en ese sentido han sido sumamente exitosas, ¿no? Y todas estas soluciones que se nos plantean, ¿no? Como eso, captura de carbono, nuevas energías alternativas, sin pensar en la presión que van a tener sobre los recursos minerales, mercados de carbono, biomasa. Toda esta locura de la descarbonización de las economías está orientada a fomentar más ganancias para las empresas y postergar, digamos, seguir postergando al futuro la solución real, ¿no? Que las generaciones del futuro se hagan cargo. Es un poco el planteamiento y la base de todo, digamos, de simplemente seguir lo que ha hecho la humanidad, ¿no? Bueno, parte de la humanidad, las élites globales, que es ir cambiando el recurso del cual se extrae la energía. Vamos a ir pasando de uno a otro sin cambiar realmente la estructura subyacente, ¿no? Que genera la crisis socioecológica. Y en esto las COP tienen ese rol, ¿no? Luego podemos como un poco desgranar más qué mismo hacen en las COP, pero creo que por ahí le dejaría por el tiempo. Muchas gracias, Melissa. Con esto nos vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre las implicaciones del cambio climático, sus repercusiones para la vida cotidiana de la gente, pero además entendiéndolo en clave estructural, diría yo, ¿no? Desigualdades entre naciones, también cuáles son las poblaciones, los sectores, las clases más afectadas, entre muchos otros temas. A propósito de lo que mencionaban en la sección anterior,
Quisiera volver sobre la COP. Un tema de enorme polémica, ha sido el de la selección de los Emiratos Árabes Unidos como sede de la cumbre y más aún la designación del sultán Al-Jaber a cargo de la empresa estatal petrolera de Abu Dhabi como presidente de las negociaciones. ¿Qué implicaciones han tenido estas decisiones en el desenvolvimiento de las negociaciones, Antonio? Enormes, enormes. O sea, bueno, primero, lo que no podría describir mejor el tema de las COP que lo que hizo la Meli, ¿sí? Y la selección de quién preside la COP es resultado de esto, ¿no? ¿Realmente existe una voluntad global de dejar los combustibles fósiles? Es tan fuerte el asunto, ¿no? Que quien preside la COP es quien se encarga de hacer los resúmenes, de hacer los documentos de discusión, ¿no? Hasta ayer había una polémica muy grande en la COP porque se estaba hablando en el resumen, es un poco para ilustrar el problema, ¿no? De haber seleccionado a quien seleccionaron. Se discutía si es que era conveniente poner que se iba a eliminar la producción de petróleo no abatida, ¿no? No devengada, si quieren. Y esto se refiere a que en las COP se inventaron algo, y es que tú puedes producir petróleo y gas y carbón siempre y cuando secuestres o retires de la atmósfera, secuestrar es eso, secuestres de la atmósfera todo el carbono que estás produciendo. O sea, aquí viene una primera, perdonen la frontalidad, una primera barbaridad, ¿no? Los métodos y las metodologías que se utilizan para definir si es que estás secuestrando el carbono son bastante débiles y no implican un secuestro. O sea, el que te digan que algo es carbono cero o carbono negativo no significa que en realidad esté retirando de la atmósfera todo el carbono que ha producido, ¿no? Y esto se discutía hasta ayer. Y el día de hoy, en el documento que circuló el día de hoy, básicamente eliminaron hasta eso, ¿no? Dice, se recomendará a los países producir menos petróleo y producir menos gas y cambiarse y dejar de consumir petróleo y dejar de consumir gas. Y en el caso del carbón se incluyeron el tema de la producción no abatible, ¿no? Entonces, esto ilustra y se deriva directamente de quién preside la COP, ¿no? El tema fundamental, hay que decirlo, es el consumo de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo con todos sus derivados, ¿no? Ese es el problema fundamental, ¿no? Y de este problema hay que, repito, ver en qué y para qué se está consumiendo o se están consumiendo estos combustibles fósiles, ¿no? No se están consumiendo para el bienestar de la gente. Pero eso está totalmente fuera de la discusión de las COP, totalmente fuera. Entonces, esta declaración implica, por un lado, vamos a seguir y vamos a mantener un modelo de producción capitalista, un modo de producción capitalista. Vamos a seguir manteniéndose en la economía de mercado, porque una declaración a favor del petróleo es una declaración a favor de esto. Sin embargo, bueno, se han discutido otra serie de temas que los mencionaremos después, pero esta es una consecuencia directa de lo que has comentado y básicamente no nos protege a las grandes mayorías del colapso ecológico, del colapso socioecológico que está sufriendo el planeta Tierra, para utilizar la terminología que propone Melissa, que además comparto plenamente. Antonio, muchas gracias. La responsabilidad respecto a la crisis climática se reparte entre países de manera notablemente desigual. Los Estados Unidos, por ejemplo, son responsables de aproximadamente un 20% de las emisiones totales producidas en la historia, emisiones de CO2 decimos acá, siendo el mayor emisor, siendo seguido por China, a quien le corresponde un 11%, y Rusia, a quien se le atribuye un 7%. Al mismo tiempo, América Latina es considerada la región que menos emisiones genera en la actualidad. ¿De qué manera esta desigualdad se refleja en la geopolítica de las negociaciones climáticas? ¿Y existe alguna posición regional en las negociaciones climáticas internacionales, Melissa?
A ver, digamos que esta diferencia histórica en las emisiones, histórica y actual, es uno de los meollos de las negociaciones, ¿no? Es lo que se usa, es lo que usan los distintos países de los distintos grupos negociadores dentro de las COP para posicionarse, ¿no? Al inicio, cuando la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático habla de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Ese es un principio súper importante que fue clave en el momento, en los años 90, ¿no? Que es decir esto, todos estamos en el mismo barco, pero no todos tenemos la misma responsabilidad porque hubo países enteros que han estado contaminando la atmósfera más de 100 años y ellos son los responsables. Entonces a eso se refiere este principio, ¿no? Este principio se ha ido perdiendo. El Acuerdo de París fue el gran entierro de ese principio, ¿no? Porque el Acuerdo de París lo que planteó fue que todos tenemos responsabilidad. Todos los países estamos juntos en este barco y tenemos que arrimar el hombro y todos tenemos que disminuir nuestro consumo de combustibles fósiles, tenemos que evitar la deforestación, que es el otro tema que empezó a surgir, que también emite gases de efecto invernadero. Y entonces todos los países, desde el más pobre hasta el más rico, tienen responsabilidades, ¿no? Eso es algo que ha cuestionado permanentemente las potencias en ascenso, como la China, la India, el mismo Brasil, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Rusia, la misma Rusia, porque dicen los países ya industrializados, ¿no? Europa y Estados Unidos, básicamente, han tenido más de 100 años para contaminar la atmósfera, desarrollarse, y ahora a nosotros nos dicen, ustedes ya no contaminen, ya no quemen combustible fósil y empiecen a disminuir. Entonces tiene las dos caras, digamos, de este argumento, ¿no? Por un lado, sí hay una responsabilidad histórica de estos países industrializados, pero por otro lado, las potencias emergentes también están contaminando mucho. Ahora bien, la China, la India contaminan la atmósfera para producir las mercancías que consume Europa, que consume Estados Unidos, ¿no? En un modelo además de integración económica globalizada en donde las mercancías van de un lado al otro del planeta sin sentido, gastando y quemando combustibles fósiles. Entonces, esto es la pugna permanente, ¿no? ¿Quién debe reducir? ¿Cuánto debe reducir? Con lo que estaba diciendo el Antonio antes de que el acuerdo final que sacó el sultán ahora, que es el que resume la COP, en ese texto ya se elimina, digamos, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Estamos llamados todos a intentar alcanzar el pico de petróleo o de extracción y quema de combustibles fósiles para el 2050. ¿No? Antes había unos pequeños matices, digamos, hay unos países que tienen que acelerarse más, los países industrializados. Eso se ha eliminado. Y se elimina además con el chantaje de los fondos, ¿no? Entonces el norte global que se ha desarrollado tiene todo el dinero, le dice al sur global permanentemente, les vamos a transferir dinero para que ustedes luchen contra el cambio climático, pero a cambio, dennos esto, pero a cambio no molesten con las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Imagínense que el año pasado que se aprobó el Fondo para Pérdidas y Daños, el punto de negociación es, les damos el Fondo para Pérdidas y Daños y nos dan el mercado de carbono. Así de simple fue la negociación, ¿no? Entonces, es donde se ve, claro, en la arena internacional se ve, ¿no? El peso de los países y lo que están dispuestos, digamos, para hacer para proteger sus inversiones, sus corporaciones, sus intereses históricos. Muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Siguiendo en esta misma línea, hace pocas semanas Oxfam publicó un reporte sobre las diferencias en términos de responsabilidad respecto al cambio climático entre los sectores más pobres y más ricos de la población mundial. Según este informe, mientras el 50% más pobre de la humanidad emite apenas un 8% del CO2, principal gas de efecto invernadero, el 10% más rico es responsable de casi el 50% de las emisiones. ¿Qué debería implicar esto al momento de generación de políticas públicas respecto al cambio climático? Algo han dicho ya al respecto, pero quisiéramos ahondar en este punto. Antonio, por favor. Bueno, evidentemente hay un tema muy potente de políticas redistributivas, ¿no? A ver, desde la economía ecológica, en muchas líneas de pensamiento de la economía ecológica, entre las que me incluyo, creemos que el crecimiento económico y que la generación de riqueza son mentiras, ¿no? No existen, ¿sí?
Simplemente lo que se hace es cambiar recursos naturales bueno, el metabolismo ecológico, por darle un nombre más adecuado, por dinero, ¿no? Y esto a través del trabajo de distintos espacios y por supuesto, el trabajo de las personas, ¿no? Además del crecimiento económico, se sostiene en el robo, en el despojo del trabajo, tanto de la naturaleza como de las personas, ¿no? Y bueno, de los medios de producción, de los medios de existencia y de las personas mismas, ¿no? Y esto se traduce en crecimiento económico. Y ese crecimiento económico queda en pocas manos. A los países del sur global nos obligan a implementar una serie de políticas a través de lo que mencionó Melissa y a través de los organismos multilaterales, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Imperial Natures, Naturalezas Imperiales, que estudia cómo a través de las políticas del Banco Mundial se obligan a aplicar determinadas medidas ambientales con el pretexto de la sustentabilidad. Y estas medidas, lo que hemos visto a nivel global, y con esto voy aterrizando a la respuesta, lo que han hecho es incrementar la inequidad, las distancias horrorosas, ¿no? Las distancias groseras entre ricos y pobres, ¿no? Y además han impulsado a estas ciencias que se dedican al estudio de la pobretología, ¿no? Entonces tenemos que estudiar a la pobreza, cuando lo que tenemos que hacer es reducir esas distancias groseras y dedicarnos a enfrentar y a reducir la riqueza, ¿no? El estudio de la pobretología no ha solucionado la pobreza en el planeta Tierra. Hablar de inequidad no ha solucionado los problemas de hambre, de sufrimiento en el planeta Tierra. Tenemos que enfrentar la causa, que son las distancias injustas, las distancias groseras. ¿Cómo se enfrenta eso? A través de políticas públicas, hablando de lo que hay que hablar, ¿sí? Tenemos que comenzar a hablar ya de, por ejemplo, impuestos al patrimonio. No impuestos a los ingresos, sino impuestos al patrimonio, impuestos a las herencias. En el caso del Ecuador tenemos que hablar de redistribución de la tierra, pero no de la tierra en general, pues no que se haga esa redistribución grosera que se hizo en las reformas agrarias y que se hizo después en los 90, ¿no? Donde se da a las personas, a los seres humanos más desprotegidos, se les da la tierra improductiva. Tenemos que hablar de la redistribución de la tierra productiva. Tenemos que hablar de la redistribución del agua productiva. Tenemos que hablar ya de políticas serias de redistribución, porque lo que tenemos que garantizar es la satisfacción de las necesidades humanas. Si nos ponemos más filosóficos, más filosóficas, tenemos que garantizar la felicidad humana y la felicidad de cada ser humano del planeta, porque los enfoques de derechos también son enfoques profundamente individualistas, ¿no? Que nos hacen perder esa mirada colectiva. Bueno, los derechos sociales y los derechos colectivos no, pero los derechos individuales sí. Entonces, a nivel de política pública tenemos que comenzar a hablar de eso. Tenemos que comenzar a hablar de redistribución y de reducir esas distancias, reducir y, dentro de lo posible, erradicar esas distancias groseras, esas distancias económicas groseras. Chévere, Antonio, muchas gracias. Melissa, quisiera invitarte a que conectaras un poco esto que está diciendo Antonio con algo que decías antes del corte. Estabas hablando de que habían falsas soluciones, que no se implementaban las soluciones indicadas para enfrentar el cambio climático. ¿Cuáles consideras que serían las soluciones indicadas para enfrentar este problema en este momento? Digamos que las soluciones, siempre lo que planteamos es que las soluciones ya las están haciendo los pueblos, ¿no? Entonces es todo lo que tiene que ver con producción campesina, digamos, con producción campesina que está tratando de liberarse de los agroquímicos, de generar circuitos cortos de comercialización, de acortar, digamos, las distancias que viajan los alimentos, ¿no? Uno de los temas uno de los actividades que más genera, bueno, muchas, que genera más emisiones es el sistema agroalimentario global. Es una locura. Como al capital le resulta más barato centralizar ciertos productos en ciertas zonas, resulta que hay productos que viajan 3 y 4 veces alrededor del globo para llegar a su destino.
¿no? Entonces, algo tan directo, digamos, como es el consumir local, el garantizar la soberanía alimentaria, el fortalecer las economías campesinas, la economía social y solidaria, es una lucha contra el cambio climático, ¿no? Lo que hemos planteado aquí en el Ecuador, del Ciel y Asuní, dejar el petróleo bajo tierra, es una solución al cambio climático. Las luchas antimineras son soluciones del cambio climático porque una de las cosas que está pasando que nadie habla en las cumbres de cambio climático, ni siquiera los movimientos más críticos, es que la famosísima transición ecológica a las energías renovables va a destripar las minas, ¿no? El litio, el cobre, el coltán. Tenemos ahorita una matanza en el Congo por el coltán, que es un mineral crítico para la transición. ¿Qué va a pasar en el triángulo de litio? Que ya salió además la embajadora gringa, ¿no? Hace unos meses a decir que es el recurso estrella, digamos, en América del Sur. Todas esas son soluciones, digamos, del cambio climático que se están planteando desde los pueblos, ¿no? La gestión comunitaria del agua, la gestión comunitaria de los ecosistemas, todo el trabajo que hacen los gobiernos locales de protección. Todas esas son soluciones reales que se ven ahorcadas por esta política internacional que privilegia las soluciones a mega escala como la geoingeniería, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul. Todas estas formas de captura de carbono que son sumamente industrializadas, la energía nuclear, todo lo que es, digamos, a gran escala, ¿no? Las mega hidroeléctricas, todas esos son, siempre nos dicen a los ecologistas, ya van a molestar, es que ya ni hidroeléctrica se puede poner. El problema es la escala, ¿no? Pequeñas escalas, pequeñas hidroeléctricas, por ejemplo, al servicio de dar realmente energía a la gente y no a las industrias mineras son una solución, ¿no? Pero mega infraestructuras que desplazan, que inundan, que destruyen, tampoco son la solución. Entonces tenemos que conversar mucho de la escala, de las soluciones. Y luego lo que ha dicho el Antonio, ¿no? Redistribución de la riqueza es básico, es que si no, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Y una cuestión también que está cada vez, a propósito del informe de Oxfam, cada vez más presente, es que tenemos que tener claro que hay una élite global a la cual también pertenecen nuestras élites, que es la directa responsable de esto, ¿no? El cambio climático está siendo responsable por una élite de carroña que invierte en industrias nocivas, que vive de un modo extremadamente lujoso y que no es menor, digamos, las emisiones que emite, ¿no? El estilo de vida de los súper ricos, de eso sale también en el informe de Oxfam, ¿no? El estilo de vida de los súper ricos es tremendamente nocivo para el ambiente. Y eso no nos es ajeno, no estamos hablando de los súper ricos europeos. Nuestros ricos también en Ecuador, en América Latina, tienen un nivel de consumo y de vida absurdo. Yo no sé si se acordarán, pero el Alvarito Novoa, me acuerdo que iba de su casa a su oficina en el Malecón en helicóptero, ¿no? Cosas así, que parecen superficiales, pero que el momento de la contabilidad es un impacto grandísimo. Y además, donde los ricos resuelven invertir, es sumamente importante, ¿no? ¿Dónde están poniendo sus inversiones? Todo lo que sacan a paraísos fiscales, todo lo que sacan del país, esos van directamente a inversiones probablemente en armas, en otros negocios paralegales y en combustibles fósiles, ¿no? Entonces, el control a la élite es sumamente importante. Y de ahí el otro dato que a mí también me gusta dar es que el gasto militar de la OTAN, por ejemplo, lo que se gasta en las guerras, ¿no? La OTAN gasta anualmente 1,26 billones de dólares, ¿no? En guerras, ¿no? Cuando al Fondo de Pérdidas y Daños el Reino Unido le va a dar 17 millones. La Unión Europea le quiere dar 100 millones, ¿no? Entonces hay unos desbalances muy grotescos, ¿no? En dónde se está poniendo el dinero. Todo eso tiene que ser revisado, ¿no? Y a nivel local, sí, es básico la redistribución y empezar a hablar de quién está acumulando riqueza y para qué. Muchas gracias, Melissa. Quisiera profundizar en un dato específico respecto a lo que señalas, que precisamente está en el informe más reciente de Oxfam, y es que Carlos Slim, precisamente un latinoamericano, emite por año más de 6,5 millones de toneladas de CO2, mientras que las personas promedio
emitimos en promedio 4 toneladas y la mayor parte de esos 6 millones y pico de toneladas son emitidas precisamente por sus yates y por sus jets privados. Bueno, y siguiendo en la línea de la discusión, lamentablemente Antonio se nos fue de la cámara, pero entiendo que todavía estás por ahí. Queremos seguir pensando en clave de soluciones y sobre todo desde acá, desde el Ecuador, en el corto y mediano plazo. Ustedes ya han mencionado varios elementos que me parecen sumamente interesantes, desde el impuesto al patrimonio, herencia, redistribución de la tierra y el agua productivas, luchas antimineras. Hay muchísimos elementos que nos permiten ver que en efecto, desde acá, desde Ecuador, también hay resistencia, también hay agendas que avanzan. Sí, no, me dicen que Antonio se desconectó, parece que tuvo un problema técnico, ojalá nos acompañe en el último minuto, pero en todo caso sigamos discutiendo contigo, Mel. En el corto y mediano plazo, ¿cuáles son las agendas, los puntos medulares que deberíamos sostener desde acá de Ecuador para combatir el cambio climático y para protegernos también frente a sus impactos potenciales? Digamos que lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con reformas impositivas, con reformas que aporten a reducir esa tremenda inequidad, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, coincido con el Antonio que decía que muchas veces se apunta, digamos, a que la población más vulnerable es la población pobre y se pone el ojo o el enfoque en que hay población pobre que debería ser tratada, digamos, como víctima, como potencial afectado o afectada. Y entonces de ahí salen todas estas ideas de que hay que demandar fondos en las COP, que es lo que van a hacer los países. Nuestros países, lastimosamente, con honrosas excepciones como ahora Colombia, Bolivia, van a las COP a exigir dinero. Entonces, también es una suerte de exigir un pago de deuda climática, ¿no? Pero lo que termina pasando es estas dinámicas de ejercicio de poder en que te paso financiamiento climático siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Esa mirada, cambiarle por la idea de la inequidad, ¿no? De la desigualdad, de que existe pobreza porque existe riqueza, es clave. Y entonces es atacar justamente las fuentes de riqueza, ¿no? Para la redistribución. Tienes todo ese abanico, digamos, de soluciones. Pero luego también tienes toda la necesidad de enfrentar realmente lo que ya está sucediendo en el país frente a los impactos locales del cambio climático, que es con lo que empezamos, ¿no? La entrevista de hoy. Y para eso necesitas, claro, grandes inversiones, para lo cual necesitas generar fondos en primer lugar. Y eso no se ha hecho, digamos, el país está súper en pañales, digamos, en la gestión de riesgos. Yo estaba viendo la posición del Ecuador, por ejemplo, que fue ahora la ministra, ¿no? La flamante ministra Sade Fritchi, fue la primera semana a la COP. Y hace lo mismo, el mismo performance que hacen la mayoría de países, ¿no? Van a dar la lección. Van a decir, bueno, nosotros hemos hecho esto y esto que nos mandaron a hacer el año pasado. Entonces ya implementamos un mercado de carbono nacional. Ya estamos en el camino a la descarbonización. Hemos vendido canje de deuda por Galápagos. Estamos con el plan carbono cero. Todo está orientado, digamos, hacia la descarbonización de la economía en un país que, como ustedes decían, es muy marginal en sus emisiones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo que es prepararse para el cambio climático está virtualmente abandonado, porque también en las COP ahí no hay dinero, ¿no? Hay un fondo de adaptación, se llama, en el cambio climático, que es un antecesor de este fondo de pérdidas y daños, que nunca tiene dinero, ¿no? Porque depende mucho de lo que se comercie alrededor de la reducción de emisiones. Entonces hay una falta crónica, digamos, de dinero para los países para enfrentar el cambio climático. Y luego el otro dato importante es que el 80% del financiamiento climático que viene del norte al sur es vía deuda. No es vía préstamos, no es vía pago de la deuda ecológica, que es una deuda que no se repaga, digamos, ¿no? Es un reconocimiento histórico. El 80% del financiamiento climático está viniendo vía deuda. Nosotros, nuestros países, nos estamos endeudando más con los países del norte para luchar contra el cambio climático. Ese es otro tema que es clave de hablar, ¿no? No podemos seguirnos endeudando, no podemos empeñar nuestros bosques, además, a esquemas dudosos como el mercado de carbono,
para acceder a fondos. Tiene que haber un pago de la deuda climática histórica del norte al sur, que es decir, nosotros hemos contaminado la atmósfera por más de 100 años, tenga su dinerito para enfrentar el cambio climático. Una puntualización ahí que resulta sumamente interesante, además sobre ello se habló mucho hace algún tiempo, ¿no? Esto del canje de la deuda por Galápagos. Si nos podrías explicar brevemente qué comprende aquello. El canje de deuda es distinto al pago de la deuda climática histórica, ¿no? Como decía, la deuda climática histórica es un reconocimiento de haber utilizado la atmósfera como botadero particular de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces yo reconozco esa deuda climática histórica y pago a los países que ahora van a ser afectados por el cambio climático, transfiero fondos incondicionados. Eso es lo que se está planteando como deuda climática histórica. El canje de deuda, es decir, es reconocer que hay una deuda externa, que hemos dicho varias veces que es ilegítima, ¿no? Porque ha sido contraída mediante mecanismos coloniales, coercitivos muchas veces. El país acreedor, digamos, y el país deudor acuerdan y dicen, yo reconozco esta deuda como legítima, reconozco que el Ecuador le debe al país acreedor una plata que me prestó para construir una hidroeléctrica, una carretera, lo que fuere, y el país acreedor me disculpa esa deuda y me dice, ponga ese dinero que me iba a pagar, ponga en un chanchito, en este caso en un fideicomiso, que yo voy a controlar, y use ese dinero o los intereses de ese dinero para proteger las Galápagos, en este caso. Entonces, es un fideicomiso controlado a nivel internacional con un dinero que es ilegítimo porque está originado en una deuda externa contraída de manera ilegítima. Entonces, tiene dos problemas. El uno es que ratifica una deuda externa ilegítima y pone el control del manejo del dinero en entes que no son públicos, que no son de libre escrutinio. Además, en este caso es un fideicomiso privado el que maneja el dinero para Galápagos. Muchísimas gracias, Melissa, y también Antonio. Creo que nos han dado una visión panorámica a propósito de la problemática del cambio climático y lo más importante, nos han ayudado a comprender de mejor manera su dimensión estructural, cómo se relaciona con distintos fenómenos de desigualdad, tanto a nivel de clases sociales como a nivel de países, y cómo podemos ir caminando hacia una solución para este enorme problema. El reto que tenemos como Ecuador es ver cómo hacemos para, en el proceso de solución de los grandes problemas inmediatos y cotidianos que nos aquejan, no perder la mirada sobre los grandes problemas que tenemos para el mediano y el largo plazo, que tenemos que ir solucionando también, y en la medida en la que podamos combinar la solución de los problemas de corto y de largo plazo, seguramente podremos asegurar un mejor futuro para quienes estamos en este momento en el planeta y para quienes nos sigan después. Esto es Frente Radiosa, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.